Hola a todos, bienvenidos al aula virtual Red de Letras. Soy Eva Sánchez y en este vídeo vamos a ver una introducción al Renacimiento, analizando el marco histórico, social y cultural de la época, el siglo XVI. Como características generales podemos definir el Renacimiento como un movimiento artístico, cultural y de pensamiento que nace en Italia en el siglo XV y se extiende por Europa a lo largo del siglo XVI. Se llama Renacimiento porque supone un renacer de dos conceptos olvidados durante la Edad Media, el ser humano por un lado y la cultura grecolatina. En España, la historia del siglo XVI está marcada por diferentes acontecimientos. En primer lugar, hay que notar la fecha de 1492 como la fecha clave que marca el fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna. En 1492 tienen lugar dos acontecimientos de extraordinaria importancia para la historia de España. Por una parte, el fin de la Reconquista y por otra parte, el descubrimiento de América. Además, hay que destacar la heterogeneidad religiosa. En España conviven miembros de las tres culturas: cristianos, musulmanes y judíos. Esta convivencia provoca tensiones que desembocarán en la expulsión de musulmanes y judíos a principios del siglo. Gran parte de los judíos decidió permanecer en España y se convirtió al cristianismo. Pero la tensión continuaba, ya que esos cristianos nuevos eran tratados con recelo por los cristianos viejos, y muchos de ellos son perseguidos por la Inquisición. Por último, hay que tener en cuenta el enriquecimiento económico del país durante el siglo, debido en primer lugar a la explotación de las colonias americanas y también a la política de expansión imperial promovida por los monarcas de la época. Como resumen, podemos caracterizar el siglo por las diferencias notables entre sus dos mitades. La primera mitad, con Carlos I, es una época de apertura de fronteras a las corrientes extranjeras, por lo que entran en España el erasmismo y las influencias artísticas italianas. Es además un movimiento de esplendor, un momento de esplendor económico-cultural. Con Felipe II, sin embargo, el país se aísla del exterior. Es una época de continuas guerras en la que se inicia una profunda crisis económica y religiosa. En cuanto a la sociedad y la cultura, es muy importante destacar el hecho de que aparece la burguesía, una clase social que basa su aparición en el enriquecimiento económico. Está formada por artesanos y comerciantes. Sigue siendo una época de grandes diferencias sociales. Por una parte está la nobleza, dividida en alta nobleza, caballeros e hidalgos, que tenían el privilegio de no pagar impuestos, y por otra parte estaban los campesinos y los burgueses. Los campesinos y los burgueses que sí pagaban impuestos, por lo que vamos a ver a lo largo del siglo cómo los burgueses están deseando constantemente comprar títulos nobiliarios que les den ese privilegio de no pagar impuestos. En cuanto a la cultura, destaca sobre todo el llamado humanismo antropocentrista, que es una línea de pensamiento que coloca al ser humano en el centro del arte, en el centro del pensamiento, etc. Por otra parte, es muy importante el prestigio que tiene la cultura en la época, que se ve reflejado en la aparición de las universidades, en las ciudades más importantes. Por ejemplo, aquí vemos una fotografía de la Universidad de Salamanca, la Universidad de Alcalá de Henares, etc. En España surgen las universidades más importantes en este siglo, ¿no? Además, está la imprenta. La invención de la imprenta se ha producido un año antes, pero durante el siglo XVI sirve como difusión muy rápida de obras e ideas. Además, es en esta época en la que surge la figura del mecenas. Suelen ser nobles o burgueses enriquecidos que protegen tanto a los artistas como a las obras de arte. Además, es una época en la que se producen importantes avances en las ciencias. Sin embargo, a pesar de todo ese avance cultural, la mayor parte de la población sigue siendo analfabeta, por lo que continúa la literatura y tradición oral. Por último, en cuanto a la religión, vemos diferencias notables entre la primera mitad del siglo y la segunda. La primera mitad está muy influida por las ideas erasmistas, que pretenden una reforma de la Iglesia para acercarla a un cristianismo primitivo y alejarla de la corrupción. Sin embargo, la segunda mitad del siglo vemos cómo está dominada por la Contrarreforma. Es una época en la que se persiguen ideas, se censuran libros y se está siempre en poder y bajo el dominio de la Inquisición. Por último, a modo de resumen, vamos a ver analizar las diferencias que existían entre la Edad Media y el Renacimiento. En
la Edad Media la cultura es teocentrista, Dios está en el centro del pensamiento. Sin embargo, durante el Renacimiento la cultura es antropocéntrica, es el ser humano el centro del pensamiento. Por otra parte, en la Edad Media la vida se concibe como un valle de lágrimas y la muerte como una liberación. Sin embargo, en el Renacimiento la vida es el placer máximo que hay que conservar y la muerte, sin embargo, es algo negativo que arrebata ese placer. En la Edad Media los estamentos sociales son fijos, la nobleza, el clero y el pueblo llano, no hay movilidad entre ellos. Sin embargo, en el Renacimiento irrumpe con mucha fuerza la burguesía, que va quitando poder a la nobleza, y aparecen estos nobles empobrecidos, como por ejemplo los hidalgos, que nos dan tan buenos frutos en la literatura. El ideal medieval es el del caballero, un hombre movido por las armas y el honor. Sin embargo, en el Renacimiento es la figura del cortesano, un hombre que está dedicado a las armas, pero también a las letras, como vemos que van a ser, por ejemplo, en Garcilaso. En la Edad Media la economía es feudal, no hay comercio, ya que se trabaja por protección, mientras que en el Renacimiento hay, debido al crecimiento de las ciudades, un comercio muy importante y aparece el dinero como esa fuerza que todo lo puede. Por último, mientras que en la Edad Media el arte tiene una finalidad práctica, que es básicamente la difusión del conocimiento de la religión, en el Renacimiento el arte sirve como placer y entretenimiento. El arte busca el placer. Bueno, eso es todo. Si queréis más información podéis acudir al blog en la virtual Red de Letras, blogspot.com.es. Gracias.